La inyección del Estado a este consistorio supone una cifra de 10.506.000 euros, que sumada a la transferencia del Gobierno central de 13.236.000 son 23.742.000 euros los que ha aportado el Estado durante 2009 al consistorio, es decir, un 27% del presupuesto municipal. Estos dineros contribuyen sin duda a superar la delicada situación económica y de desempleo que sufre este municipio. Hay que recordar que los datos de desempleo del mes de abril colocaban el paro de Molina en torno a las 5.000 personas desempleadas y registradas en los servicios de empleo y formación. Un desempleo que estaba sobre todo localizado en los sectores de la construcción y los servicios, y que afectaba sobre todo a trabajadores no cualificados y a personas jóvenes menores de 34 años. Este plus de financiación del Gobierno de España para la inversión en la obra pública es un beneficio y un estímulo para el empleo, porque es garantía de estabilidad en el empleo para aquellos trabajadores que estaban en empresas afectadas por la crisis, y puestos de trabajo de nueva creación. En esta fase inicial del FEI, de los 566 puestos de trabajo planificados, 193 puestos de trabajo son puestos de nueva creación, es decir, parados, sacados de la oficina de empleo, y el resto son continuidad en el empleo. La página, el dominio de la página es www.fondozp.com y trata específicamente, exactamente igual que la Gacetilla, de las actuaciones de los fondos FEI en Molina de Segura. El esquema inicial es muy similar al de la Gacetilla, pero bueno, como las obras son muy variables en el tiempo, es decir, irán concluyéndose a lo largo del tiempo, pues hemos considerado que era necesario tener una herramienta versátil, como es una página web, para ir plasmando en todo momento el estado de las obras y cualquier información relativa a las mismas. La página actualmente, ya os he comentado, tiene una estructura similar a la Gacetilla, con una serie de enlaces donde hay una explicación genérica de qué es el FEI, qué beneficios tiene para Molina de Segura, exactamente cómo afectan o cómo benefician los fondos FEI la Molina de Segura, una relación de proyectos, así como una explicación de por qué esos proyectos y no otros. Aparte está dividido por sectores de actuación, en donde tenemos 6 grandes sectores, centros sociales, instalaciones deportivas, instalaciones municipales, educación, infraestructuras básicas y parques y jardines. Bueno, la página web está desarrollada sobre una plataforma de software libre, está diseñada específicamente para Molina de Segura, para el Partido Socialista en Molina de Segura, y bueno, pues es una demostración de nuestro compromiso como partido con las nuevas tecnologías y con el software libre.